comenzar la segunda parte y vamos a comenzar viendo el punto número 5. Si ustedes revisan su programa en el punto número 5, se van a dar cuenta que el punto se denomina la relación jurídica tributaria. Y vamos a ver lo que es la definición, lo que es la naturaleza jurídica de la relación jurídica tributaria. Vamos a ver cuáles son las características de la relación jurídica tributaria y vamos a ver el elemento personal, el hecho generador, el elemento cuantitativo, la base impositiva y el elemento temporal, que son aspectos muy importantes que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con la relación jurídica tributaria. Buenas noches, Requena, gusto de saludar. Entonces, ¿qué es lo que cómo vamos a definir nosotros esta figura de la relación jurídica tributaria? Yo me imagino que ustedes ya han oído en clases anteriores que los sujetos que intervienen en la relación jurídica tributaria son dos. Tenemos al sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es el Estado como ente regulador de la relación jurídica tributaria. Y efectivamente, como lo dice Max, es el Estado, es el fisco, el sujeto activo, el que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria, que es pagada a título de tributo, y un sujeto pasivo que está obligado a la prestación. Entonces, lo que va a hacer la regla a través del poder imperio, exactamente. Entonces, ¿qué va a hacer la relación jurídica tributaria? La relación jurídica tributaria va a ser ese vínculo, pero ese vínculo es un vínculo jurídico. Es un vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco como sujeto activo que tiene la pretensión de la prestación pecuniaria. Y esa prestación pecuniaria a título de tributo. Y un sujeto pasivo que está obligado a la prestación. Esa es la definición de Héctor Villegas. Pero Margain nos da lógicamente otra relación. Me están diciendo que repita la definición anterior. La definición anterior dice que relación jurídica tributaria es el vínculo jurídico obligacional. O si no quieren usar esa palabra que es difícil, es el vínculo jurídico que crea obligación. Que se entabla entre el fisco como sujeto activo que tiene pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo y un sujeto pasivo que está obligado a la prestación. Para Margain, la relación jurídica tributaria se constituye por un conjunto de obligaciones que se deben. ¿Y quiénes son esos los que se deben? Pues los que se deben son los sujetos. Es el sujeto activo y el sujeto pasivo. No sé si con esto, para el que no tenía la definición, estamos ya para poder seguir. Bueno, entonces, ¿cómo no, Carlos Fernando? Entonces, vamos a seguir. ¿Cómo es que nosotros vamos a entender la naturaleza jurídica de la relación jurídica tributaria? Cada vez que nosotros hablamos de la naturaleza jurídica, lo que estamos estudiando es la discusión, esa discusión que se centra sobre el real contenido de la relación jurídica tributaria. O sea,
cómo es ese contenido de la relación jurídica tributaria. Y eso lo tenemos que tener clarísimo nosotros. Entonces, aquí la discusión va a ser a través de dos corrientes, a través de dos doctrinas, a través de dos puntos de vista. El primer punto de vista, ¿quién lo encamina? ¿Quién como dijera, quién lo estudia? ¿Quién lo pone de manifiesto? Quien lo estudia y lo pone de manifiesto es Giannini. Giannini, seguido por otros autores de la corriente italiana. ¿Qué dicen ellos? Ellos versan su discusión en que las normas reguladoras de la obligación tributaria surgen entre el Estado y los contribuyentes. Y de esa relación que se da dentro del Estado y los contribuyentes, lo que se da son deberes y derechos recíprocos. Y esos deberes y derechos recíprocos consideran los de esta corriente que es una relación especial. Y aquí lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿y qué entendían ellos por relación especial? ¿Qué debemos de pensar nosotros cuando nosotros queremos ver una relación especial? ¿Qué queremos ver nosotros? Lo que nosotros lógicamente queremos saber es que la relación jurídica tributaria es esencialmente compleja. Entonces, es especial porque es compleja. Y aquí la pregunta debería de ser, ¿y por qué es compleja? ¿Por qué creían ellos que era compleja? Porque ellos decían que de esa relación especial, de esa relación compleja, surgen poderes, derechos y obligaciones. Y cabalmente más, ahí uno de ellos es el pago. O sea, surgen poderes, derechos y obligaciones. ¿De quién? De la autoridad financiera a la cual le corresponden las obligaciones tanto positivas como negativas. Y también los derechos de las personas que están sujetas a ese poder, que están sujetas a esa potestad. Entonces, esa es la explicación de esa relación especial que es esencialmente compleja. ¿Por qué es compleja? Porque de ellos resultan poderes, derechos y obligaciones. ¿De quién es? ¿De quién? De la autoridad financiera, a la cual le corresponden tanto obligaciones positivas como obligaciones negativas y también derechos de las personas que están sujetas a esa potestad. Eso era lo que consideraban Giannini y sus amigos. Lógicamente, Giannini y sus amigos decían que esa relación era especial y decía que esa relación especial era compleja. Pero por el otro lado, aparece Dino Harachi. ¿Qué dice Dino Harachi? Dino Harachi lo que dice, lógicamente, él no admite esa complejidad de la relación jurídica tributaria. Él dice que no es especial, que no tiene complejidad, sino que por el contrario es una simple relación obligacional, al lado de la cual existen otras relaciones distintas. Y estas serían las formales. Y él hace un comentario que dice, mezclar todo esto en una única relación jurídica es ignorar la característica esencial del estudio. Entonces, aquí la discusión se centra en dos situaciones bien claramente establecidas. ¿Y cuáles son esas dos situaciones claramente establecidas?
Los primeros, que es Janine, dicen es una simple relación. Y dice, esa relación es compleja. Los segundos, que son, digamos, influenciados por Harach, por Tesoro y por Pugliese, rechazan esta posición. Ellos no admiten la complejidad. ¿Ellos qué dicen? Que la relación es simple, que es una relación obligacional, una relación de obligación que está al lado de otras relaciones distintas. ¿Y cuáles serían esas otras distintas? Las formales. Y ella le advierte, mezclar todo en esta única relación es ignorar la característica esencial del estudio. Luego, él hace énfasis a las características principales que tiene ese vínculo obligacional que es llamado relación jurídica tributaria. ¿Y cuál es ese vínculo? La primera característica. A la primera característica la vamos a denominar destinatario legal tributario. Primera característica, destinatario legal tributario. Y aquí dice, a través de la relación jurídica tributaria se determina quién es el destinatario legal tributario. ¿Quién es la persona que el Estado elige para destinatario de la tributación? Es la persona que la ley seleccionó para el pago del tributo. Si nosotros ya lo vemos más del lado práctico, nosotros podemos ver claramente, y así lo podemos determinar, nosotros claramente podemos determinar que en la ley del impuesto único sobre inmuebles, la persona que la ley escogió para el pago del impuesto se llama propietario o poseedor de bien inmueble. Y así cada una de las leyes tributarias va teniendo un destinatario legal tributario diferente. Porque, por ejemplo, para pagar el impuesto de herencias, legados y donaciones me tuvieron que dejar a mí una herencia. Y yo la tuve que haber radicado. Y ya tengo que haber nombrado herederos. Ese es el tipo de situación que se da aquí en el destinatario legal tributario. Entonces, ¿quién es el destinatario legal tributario? La persona que el Estado elige para destinatario de la tributación. La persona que la ley selecciona para el pago del tributo. Segunda característica. La segunda característica de la relación jurídica tributaria es que esa relación se establece entre personas. Esa relación se establece entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. Lo que hace que sea entre personas. Nunca se puede establecer una relación tributaria entre cosas. Jamás. Jamás puede decirse que la persona obligada al pago de una cosa, al pago del impuesto, sea una cosa. O sea, por ejemplo, nosotros no podemos decir que un carro es el que va a pagar el impuesto. ¿Quién va a pagar el impuesto de circulación de vehículos? El propietario del bien mueble, pero no el carro, porque el carro no tiene esa capacidad para pagar el impuesto. Quien lo paga es el dueño del impuesto. Ahí es donde nosotros miramos que la relación jurídica tributaria se traba entre personas, nunca entre cosas. Nunca se puede establecer una relación jurídica tributaria entre cosas. Jamás puede decirse que la obligada al pago es una cosa. O sea, nosotros nunca podemos decir el carro es el obligado al pago del impuesto. El que paga el impuesto es
el dueño, el propietario del carro. La siguiente característica. Y la siguiente característica es de carácter principal y central. Me voy a detener un momentito y les voy a pedir un favor. Quienes conozcan a Susana de León Monterroso, díganle que desde el principio del semestre yo les dije que las personas que tengan letras como usuario no lo voy a dejar entrar. Y Jacqueline Janet García Martí tiene el sello de la universidad. O sea, no, les dije desde el primer día que no los iba a dejar entrar. Entonces, que por favor cambien a su fotografía y con mucho gusto los dejo entrar. Si alguien de los alumnos lo conoce, les pediría por favor. Entonces, ¿cuál es la otra característica? Que sería la tercera. La relación jurídica tributaria es de carácter principal y central. La relación jurídica tributaria no es accesoria. No depende básicamente de la existencia de otras obligaciones. Entonces, es bien importante lo que tenemos claramente establecido. La relación jurídica tributaria es de carácter principal y central. La relación jurídica tributaria es principal, no es accesoria, ni depende de la existencia de otras obligaciones. La cuarta característica. La cuarta característica es el vínculo personal entre el Estado y los contribuyentes. El vínculo personal entre el Estado y los contribuyentes. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué debemos de entender con eso? Cada parte hace que se cumpla el hecho generador previsto en la ley y que ha efectuado cada una de las personas en el momento y en el lugar que se lleve a cabo. Entonces, la característica de la relación jurídica tributaria es ese vínculo personal, personalísimo, como lo dice Max claramente, que hace que se cumpla el hecho generador de la relación jurídica tributaria. Y aquí tenemos que tomar en cuenta nosotros que en Guatemala la obligación que nosotros tenemos cuando pagamos el impuesto es pagar cierta cantidad de dinero. Y la única fuente es la ley. No hay otro tipo de fuente, atendiendo los principios de legalidad e igualdad. Si ustedes se recuerdan el artículo 239 de la Constitución, ¿qué dice? Que para que se cobre un impuesto debe existir una ley anterior a dicho cobro. También dice fundamentalmente, y esto lo tenemos que tener claramente establecido, da todos los elementos que tiene que tener la ley. Y el autor de la ley debe de cumplir con ese principio de legalidad, que no es más que esa garantía para el contribuyente que va a evitar los abusos del Estado. Y esto lo tenemos que tener claramente nosotros establecido. Va a evitar los abusos del Estado. Y la quinta característica es la autonomía. La relación jurídica tiene autonomía. Tiene autonomía respecto a situaciones de derecho privado como a situaciones de derecho público, por ser un derecho eminentemente propio del derecho tributario. Esa relación que se da entre el sujeto activo, el sujeto pasivo, es un elemento propio del derecho tributario. Ese derecho que le permite al Estado, que le permite al fisco exigir al contribuyente el pago de los impuestos y que obliga al contribuyente que de conformidad con la ley está obligado a pagarlo sin más,
sin más. La cuarta característica es la que se refiere al vínculo personal entre el Estado y los contribuyentes. La cuarta es el vínculo personal entre el Estado y los contribuyentes. Ahora vamos a hablar de los sujetos de la relación jurídica tributaria. Y para eso yo les voy a pedir a ustedes que saquen su código tributario, que es esta ley que yo les he estado pidiendo que la tengamos a la mano. Y que nos permitamos leer el artículo 17 y 18 del Código Tributario, que yo ya sé que ustedes lo tienen súper estudiado porque ya leyeron esa ley, ya hicieron un laboratorio y ustedes ya lo tienen plenamente definido. Entonces, leamos el artículo 17. ¿Qué dice el artículo 17? Sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo. Si ustedes se recuerdan, nosotros hablamos que el impuesto único sobre inmuebles es el único impuesto que se paga en Guatemala que no es pagado al Estado, sino es pagado a las municipalidades. Y aquí efectivamente la ley lo tiene contemplado así. ¿Cómo tiene contemplado a las municipalidades? Como el ente público acreedor del tributo. Luego nosotros tenemos que es sujeto pasivo y ustedes miran el artículo 18. ¿Qué dice el artículo 18? Sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o responsable. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos quiénes son contribuyentes y quiénes son responsables. Para quiénes son contribuyentes, está el artículo 21, luego dice cuáles son los derechos de los contribuyentes en el 21A y en el artículo 21B dice la obligación de los contribuyentes y luego habla de situaciones especiales. Y luego tenemos quién es el responsable, que está en el artículo 25 y dice, ahí lo vamos a decir más adelante quién es el responsable. Entonces, cuando nos habla del sujeto pasivo, dice responsable es el obligado por cuenta ajena. Es responsable la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe por disposición expresa de la ley cumplir las obligaciones atribuidas a este. Es asimismo responsable toda persona sujeta por ley al cumplimiento de las obligaciones formales, aun cuando de las mismas no resulte la obligación de pagar tributos. El responsable, si pagara la obligación tributaria con dinero propio, tendrá derecho a la acción de repetición en contra del contribuyente. Entonces, por favor, hoy sí, vuelvan a leer. ¿Qué tienen que volver a leer? El artículo 17 y 18. Luego, por favor, me leen el 21, el 21A y el 21B. Luego, el 22. Luego, el 23, que habla de las obligaciones de los sujetos pasivos, habla de la transmisión por sucesión y luego del artículo 25, que son los responsables. Luego hay responsables por representación, responsabilidad solidaria de quienes adquieren bienes y derechos, agentes de recepción o percepción. ¿Quiénes son los agentes? ¿Qué responsabilidad tienen? Entonces, por favor, luego del 25 al 30. Como les digo, ustedes ya lo leyeron, ahora lo vamos a poder relacionar muy fácil. Entonces, nosotros tenemos que ser claros que los sujetos de la relación jurídica tributaria son dos. En primer lugar, tenemos un sujeto activo, y así lo dice el artículo 17 del Código Tributario, pero doctrinariamente, para Héctor Villegas, ¿quién es el sujeto activo? El sujeto activo es el Estado. Es el titular de la potestad tributaria. Se transforma en sujeto activo de la relación jurídica tributaria.
El Estado como ente estatal encargado de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. Ese es el sujeto pasivo de conformidad con la doctrina. ¿Quién es? Perdón, el sujeto activo. ¿Quién es el pasivo? ¿Quién es el que soporta la presión que le hace el sujeto activo? El contribuyente. Y aquí hay diversidad de doctrinas. Al respecto, Héctor Villegas habla mucho sobre la sujeción pasiva de la relación jurídica tributaria. Y él lo estudia en varias corrientes y dice la primera corriente. Él dice que la primera corriente divide a los sujetos pasivos en dos grandes categorías. Y la primera categoría le denominan contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? Es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo por deuda propia. Subdividiendo a estos últimos en diversas especies, entre las cuales está la sustitución tributaria. Esa es la primera corriente. La segunda corriente considera que solo es sujeto pasivo el contribuyente o el deudor. Aquí a ellos le están denominando al contribuyente deudor. Él niega el carácter de sujetos pasivos a los siguientes pagadores. Para la segunda corriente solo hay contribuyente o hay deudor. Nada más. No hay sustituto. Y la tercera corriente, que es una postura que es únicamente reviste la calidad de sujetos pasivos, el contribuyente y el sustituto, que tiene que ver mucho con la primera corriente. Voy a repetir la primera corriente porque aquí me lo están pidiendo. O sea, ¿quién es la primera corriente? La primera corriente divide a los sujetos pasivos en dos grandes categorías. La primera categoría, los sujetos pasivos por deuda propia. Esa deuda propia se subdivide en diversas especies, llegando a la sustitución tributaria. Esa es la primera corriente. Si ustedes recuerdan, la segunda es la que solo dice que hay contribuyente y deudor. Las demás categorías la niegan ellos rotundamente. Y la tercera corriente estima que únicamente revisten la calidad de sujetos pasivos el contribuyente y el sustituto. No habla del responsable. O sea, esa no es la que nosotros aplicamos porque el responsable para nosotros sí tiene importancia en nuestro código tributario. Entonces, ¿quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo, de acuerdo a la doctrina, es el que está representado por el contribuyente. Ese contribuyente que es el deudor tributario. Ese contribuyente que es el obligado ante el Estado de cumplir con la obligación tributaria. Entonces, ese es el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es el que está representado por el contribuyente o deudor tributario, por el obligado. Ese obligado ante el Estado para cumplir con la obligación tributaria. Me pidieron, por favor, que repita la tercera corriente, porque no escucharon por ahí. La tercera corriente es una postura que estima que únicamente reviste en calidad de sujetos pasivos el contribuyente y el sustituto. Ahora vamos a ver lo que son los elementos de la relación jurídica tributaria. O sea, ¿qué tipo de elementos tenemos? Tenemos un elemento personal, tenemos un hecho generador, tenemos un elemento temporal, tenemos un elemento cuantitativo y si ustedes se dan cuenta es lo que tiene el programa, solo que en el programa dice elemento personal, luego dice hecho generador, luego dice cuantitativo, o sea, es el elemento cuantitativo, luego tiene
base imponible, que es el elemento base o tipo impositivo, y luego el elemento finalista. Esos son los elementos. Bueno, nosotros ya vimos prácticamente ese elemento personal. ¿Cómo está conformado el elemento personal? El elemento personal está conformado por el sujeto activo, por el sujeto pasivo. Yo les pregunto, ¿quién es el sujeto activo? El Estado. El sujeto pasivo, el contribuyente y el responsable tributario, así como nosotros lo tenemos en la ley. Miren cómo lo tenemos nosotros. Vamos a ir, les pido por favor que vayan teniendo ahí su ley, vamos a ir leyendo. El artículo 21 dice obligado es el contribuyente. Dice obligado por deuda propia. Son contribuyentes las personas individuales, prescindiendo de su capacidad legal según el derecho privado, y las personas jurídicas que realicen o respecto de las cuales se verifique el hecho generador de la obligación tributaria. Bueno, y ahí definimos nosotros que el contribuyente puede ser una persona individual o puede ser una persona jurídica. Luego, nosotros tenemos quién es el responsable, y es el 25. Y el elemento personal está conformado por el sujeto activo, por el sujeto pasivo y el responsable tributario, que es siguiendo la corriente que nosotros tenemos. ¿Quién es el responsable? Primero tenemos que saber que el contribuyente, si ustedes lo leen aquí, es responsable, y miren cómo dice, por deuda propia. El contribuyente está pagando una deuda propia. El responsable, ¿qué paga? Si ustedes lean qué dice el 25, lean qué dice. ¿Qué dice el 25? Alguien ayúdeme, dice. Es responsable la persona ajena. Esa es la diferencia. El contribuyente paga deuda propia y el responsable paga deuda ajena. No porque yo lo digo, así está el código. ¿Qué dice el responsable? Dice obligado por deuda ajena. Es responsable la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir con las obligaciones atribuidas a esta. Es responsable toda persona sujeta por la ley al cumplimiento de obligaciones formales ajenas, aun cuando de las mismas no resulta la obligación de pagar tributos. Es responsable si pagare la obligación tributaria con dinero propio. Tendrá derecho a la acción de repetición en contra del contribuyente. Y aquí nosotros miramos quiénes son los responsables. Vámonos al 26. Son responsables para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en calidad de representantes sin que ello afecte su propio patrimonio, salvo el caso de dolo de tal representante por obligaciones tributarias derivadas de los bienes que administren o dispongan. Primero, los padres, los tutores o administradores de bienes de los menores obligados y los representantes de los incapaces. Los representantes legales de las personas jurídicas. Los mandatarios respecto de los bienes que administren y dispongan. Los síndicos de quiebras y depositarios de concurso de acreedores. La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los patrimonios que se administren, salvo que los representantes hubieran actuado en dolo, en cuyo caso responderán en forma solidaria. Luego tenemos el 27, responsabilidad solidaria de quienes adquieran bienes y derechos, y ahí están los casos que yo les pediría que ustedes
Lean. Entonces, ¿cuál es ese elemento personal? El elemento personal es el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Estamos claros que es el Estado y es el fisco. ¿Quién es el pasivo? El pasivo puede ser contribuyente y puede ser responsable. El contribuyente es el que paga deuda propia y el responsable es el que paga deuda ajena. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Déjenme, me voy a tomar mi agüita. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, Helen. Buenas noches, licenciada. Yo solo quería como dar un ejemplo. Yo donde trabajé con un auditor y enviaba a un mensajero a pagar los formularios de impuesto. Que si después, cuando regresaba, recibíamos ya los formularios supuestamente ya pagados del banco. Que si después empezaron a llegar notificaciones de la SAT que no se habían pagado. O sea que él falsificaba los formularios diciendo que ya se había pagado y en realidad no era así. Entonces al auditor le tocó que pagar todos esos impuestos. Ahí está. ¿Por qué le pagó el auditor? Porque era el responsable como una deuda ajena. Exactamente. Gracias, Helen. Muy valioso su comentario. ¿Tienen alguna duda, alguna otra pregunta? Bueno, entonces tenemos que ver y subrayar el artículo 17 del Código Tributario. El artículo 17 del Código Tributario nos está hablando del sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El Estado o cualquier otro ente estatal que está facultado por la ley para actuar como sujeto activo. Siempre va a estar en la posición, ¿en qué posición? De exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. O sea, el activo será el acreedor de la obligación. Ese activo es el Estado porque hace uso del poder imperio que le dé el Estado y que coacciona al contribuyente que de conformidad con la ley tiene que pagar impuesto, que la pague. Sujeto pasivo, el sujeto pasivo está en el artículo 18 del Código Tributario y hay dos sujetos pasivos. Uno es el contribuyente, cuando la deuda es personal. Y luego el responsable cuando la deuda es ajena y la ley tiene básicamente los artículos señalados en este tipo de obligaciones. Entonces, el sujeto pasivo es la persona obligada a pagar tributos porque es el deudor de la obligación. Y aquí nosotros sabemos quién es el contribuyente. La ley lo determina a nosotros. Y la ley puede ser el contribuyente puede ser de jure o de derecho. ¿Quién es el contribuyente? El contribuyente es toda persona que de conformidad con la ley está obligada a pagar los tributos. Es la que soporta el peso de la carga tributaria. Es la persona que en definitiva soporta el peso de la carga tributaria cuando se da la traslación en los impuestos indirectos. Y se recuerda los que recibieron la clase conmigo, cuando vimos los impuestos indirectos, comenzamos a ver la fabricación de un par de zapatos. Cómo se tiene que comprar todo el material para hacer un zapato hasta llegar al último, que es el que paga el impuesto, que es el que se pone los zapatos. Si se recuerdan, ese ejemplo ya lo pusimos. Entonces, también el contribuyente puede ser de facto o de hecho. No solo de jure o de derecho, puede ser de facto o de hecho. Y vuelve a darse esta figura en los impuestos indirectos. Y es aquella persona que sin estar obligada de conformidad con la ley a pagar los tributos, por el fenómeno de la traslación, tiene que soportar el peso de la carga tributaria. Y lógicamente, cabalmente, eso se da en el IVA, Max. Tiene toda la razón. Y se da en los impuestos indirectos. Sí, Jacqueline Guadalupe López, creo que había levantado la mano, pues resulta que se fue a la reunión, ¿verdad? Bueno, entonces aquí es bien importante, el doctor Héctor Villegas dice que el sujeto pasivo puede dividirse en contribuyente,
en responsable solidario y en sustituto. Aquí aparece uno más. Contribuyente, responsable y sustituto. ¿Quién es el contribuyente? Ya lo vimos en la ley, pero doctrinariamente, ¿quién es? Es el destinatario legal tributario, a quien el mandato de la ley obliga a pagar el tributo por sí mismo, en virtud de ser él el que está cumpliendo con la condición puesta en la ley tributaria. ¿Quién es el responsable tributario o solidario? Nuestra ley no lo llama ni tributario ni solidario. La doctrina le puso ese apellido, tributario o solidario. Nuestra ley solo dice responsable. ¿Quién es el responsable? Esta figura se da cuando, a la par del contribuyente, hay una tercera persona. Una tercera persona que es ajena al hecho generador, a ese hecho generador que contiene la ley tributaria, pero sin embargo tiene la calidad de sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria. Y aquí nosotros tenemos los casos. ¿Quiénes son? Los padres, los tutores, los administradores de bienes de los menores obligados y los representantes de los incapaces, los representantes legales de las personas jurídicas, los mandatarios respecto a los bienes que administren y dispongan, los síndicos de quiebra y depositario de concursos de acreedores. La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los patrimonios que se administren, salvo que los representantes hubieran actuado con dolo y en caso responderán en forma solidaria. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que pudiera contestárselas. Si tienen alguna duda, yo hoy sí les pediría que vuelvan a leer los contribuyentes, las responsabilidades de los contribuyentes, los responsables y lo que tienen que hacer los responsables de conformidad con la ley. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no es así, pasen feliz noche y les pediría que tomen en cuenta que les van a mandar los laboratorios. Se recuerdan que ahora no los van a mandar individualmente, sino sí los deben de ir trabajando, poco a poco, para que ustedes los tengan bien claramente determinados si son tan amables. Alguien me está pidiendo ahí que la definición de sustituto. Por favor, los sustitutos lo vamos a ver la semana entrante. Me están preguntando cuánto van a haber notas. Primeramente, quiero contarles que hay 324 y 327 en cada sección. Yo les enseñé ya que al principio vi el compañero y revisé la lista y ya tengo integrada la A, pero ahora viene la otra tarea que se tiene que pasar todas las notas al sistema. Y sin examen extemporáneo, que lo voy a hacer el día jueves, después de las clases, no puedo subir ninguna nota más. Y yo tengo una semana para subir las calificaciones. Así que yo pensaría que sin falta, a más tardar el día domingo, ya estarán las notas para el que me preguntaba. Sí, Claudia Baires, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada Judith. Buenas tardes. No Claudia, sino que soy Judith. Fíjese ajá, que solo es a nivel de conocimiento, porque me quedó una duda en el tema del examen. Hay una pregunta que no sé por qué razón no la marcó como falso, como mala, pues, porque es dice... que lo que pasa es que ustedes pensaron que era un teclazo y que estaba mal escrita por error, pero estaba escrita con esa intención y la respuesta que tenían que poner era ninguna de las anteriores. Por eso, precisamente... Mal decía 339, licenciada, y era el artículo 239. Así es, era el 239 y decía 339. Perfecto. No me refiero a ese artículo, sino que me refiero a los métodos, licenciada, que ahí era o era falso o era verdadero. Pero entonces, si usted me permite una cuestión,
Yo en este momento no estoy viendo el examen y le soy honesta. Yo no tengo una memoria como para poderle contestar y no le quiero contestar equivocadamente. Si usted me da chance, voy a ver su examen y voy a ver dónde está el error. Pero el error, le digo una cosa, ustedes quisieron corregir el error pensando que estaba puesto de manera incorrecta. No estaba de manera incorrecta, estaba para que ustedes contestaran. Entonces ahí no era verdadero, sino era falso. Pero déjenme, porque yo todas las preguntas no las sé. Le mentí. Para tema de aprendizaje, para estar segura, porque yo estudié, póngale, honestamente estudié así, que casi de memoria me lo aprendí, entonces me quedó la duda de que si los métodos que nosotros en el material que usted nos dio y los que nos dictó en la clase del 12 de agosto, si no estoy mal, eran 3 métodos y esos eran los que estaban ahí, entonces me entró la duda que si... Lo vamos a ver, pero también le digo, no hay que estudiar solo de memoria, hay que tener lógica. Hay que entender las figuras, porque muchas veces somos unos loritos, pero los loritos no pueden hacer esa distinción. Déjenme, con mucho gusto yo se lo voy a ver y se los voy a decir. Feliz noche, Saúl Fernando. Gusto en saludarles. Bueno, se cuidan entonces. ¿Hay alguien más que tenga otra duda? Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Hola. Con una consulta. Fíjese que me comunicaron de que una persona que sí, viera que no tengo autorizado que nadie utilice mi foto ni nada por el estilo, entonces no sé qué pasó ahí. Estábamos viendo con los compañeros que no sé qué pudo haber pasado, pero no tengo la autorización de nadie para usar mi cuenta ni nada. Y por eso se dio cuenta que en la primera oportunidad, cuando sucedió eso, que estaba una compañera con su fotografía, porque yo la fotografía suya la tengo identificada, porque está de rojo y usted, me imagino que tiene una gorra y encima de la gorra tiene unos lentes negros. O sea, yo lo ubico perfectamente. Así es. Entonces, no lo dejé ingresar en esa oportunidad. Cambiaron la foto con el nombre de la persona y hasta que usted intentó entrar solo a la siguiente vez, yo lo dejé ingresar. Así que no tenga pena. Gracias, licenciada. Gracias por... No tenga pena. Gracias, licenciada. Disculpen, quiero comentarle algo, licenciada, de igual forma para que lo escuchen los compañeros que están presentes. Más de algunos ya se salieron, ¿verdad? Me acaba de escribir a media clase, me escribió Nazar. Y me está escribiendo diciéndome que hay una compañera de nombre Fátima del Rosario Silva González. Ajá. Donde ella está pidiendo de que se le mande a estas alturas el link, porque nunca se había metido. Entonces, créanme, compañeros, que es un poquito delicado, porque con esto de los hackers, puede venir una persona con un nombre de ustedes a pedirle el link para meterse a la clase y la licenciada le puede otorgar ingreso. ¿Cómo se llama? ¿Fátima? Se llama Fátima del Rosario Ajá. Silva González. Yo sí me recuerdo que suena el nombre, más de alguno de ustedes puede ser que la conozca. Pero quiero suplicarle, por favor, compañeros, que si la conocen, y si ustedes saben que es realmente ella, que le den el link de la clase para que ingrese, porque a estas alturas, queriéndose meter, después de un primer parcial, a recibir las clases y pidiendo el link, es muy raro. Pues entonces, sí, les hago la salvedad. Pareciera entonces que nunca recibió ni una clase. Por lo visto es así. Entonces, créanme que yo creo que si hay algún compañero que la conoce, por favor, comuníquese con ella y denle el link, pero ustedes sabiendo que es ella. Porque Nazar no se lo quiso dar porque no le dio autorización a él para que se ingresara ahorita a la clase. No, y ahorita, por ejemplo, fíjese que tengo en cola Jennifer Alejandra Velázquez Aguilar, pero si la clase ya casi la estamos terminando, no creo que sea como para comenzar. Entonces yo ya no le di ingreso. Sí, Max, ¿qué manda? Licenciada, y esto es delicado porque le comento que tuvimos un altercado similar en el curso de Derecho Internacional privado, que pasó lo mismo que pasó en su clase, porque se están infiltrando. Entonces sí es peligroso, como indica el compañero, de estar compartiendo el link, licenciada.
No, y a estas Máxima a estas alturas creo alturas. que ya todos lo sabemos, ¿verdad? A estas alturas ya recibimos la mitad de esto. Yo por eso le digo, hoy tuve una cola. La situación del compañero la arreglé, no lo dejé entrar cuando la compañera tenía lo de él, sino después y no hubo ningún problema. Ahorita una persona que estaba pidiendo y tampoco le di. Entonces, primero Dios que se nos va a ir resolviendo todo. Le voy a dar antes la palabra a Jennifer Fabiana Yancor León. Licenciada, buenas disculpas que te moleste. Solo una consulta. Yo no le escucho, fíjese, Jennifer. Parece que su micrófono está malo, Jennifer. Se oye entrecortado. ¿Por qué no escribe y me dice qué quiere para que yo pueda leer aquí? Porque no le escucho. No, es que le escucho entrecortado. Así se le escucha, compañera Jennifer. Intente a ver ahorita, a ver si se compuso. ¿Ahora? Ahora sí, ahí sí le escuché. ¿Qué manda? Mire, licenciada, disculpe la consulta y no sé si en alguna clase lo mencionó, pero quisiera hacerle como más que todo para mi conocimiento. Fíjese que en el momento de que yo envié mi examen parcial, pues tuve un inconveniente. Estoy consciente que quizá fue como error mío, pero envié el examen a la hora final, o sea, cabal en punto de la hora finalizada y me tiró el formulario que había expirado el formulario como tal. Yo le voy a contar. Solo quisiera saber qué pasa en ese caso. Yo entiendo que pues el tiempo se había acabado. En ese caso, cuando ya había expirado, eran las 9:20 de la noche. Eso quiere decir que usted no lo mandó en tiempo. Ese es mi problema. ¿Cuál es el carnet que tiene? 2017-027-48. 2017 027-48. 027-48. Sí, efectivamente, pero efectivamente no tiene nota porque no llegó. Pero usted sí se le pasó la mano completamente. Completamente. Es que tuve problemas con mi internet y... No le digo, no, yo entiendo. Le digo, porque los exámenes que no se recibieron fueron los que los mandaron después de las 9:20. Completamente fuera de tiempo. Licenciada, buenas noches. Entonces, yo le diría, en este caso, que usted ya no tiene derecho a examen, pues, porque lo hizo fuera de la hora. Ok, licenciada, solo quería saber como para saber, para ponerme como atención y como más ganas al segundo parcial, pues si ya no se puede ser como mayor. Le soy honesta, usted lo mandó súper tiempo, porque usted es que me falló el internet, licenciada, cabal se me congeló la pantalla y entonces como que tratando de no salirme de la página. Ahora solo le hago una pregunta así, pero contésteme con la verdad. ¿Es cierto lo del internet o es mentira? Es cierto, licenciada, lo que pasa es que no me quería salir. Entonces le digo una cosa, haga examen extemporáneo, pero el examen extemporáneo va a ser oral. Es la única oportunidad que le puedo dar. Licenciada, buenas noches. Bueno, está bien, licenciada, yo entiendo y le agradezco mucho su oportunidad. El último día de clase a esta hora me voy a quedar haciendo el examen de los de la A. Y los de la B los voy a hacer otro día. ¿Qué fecha, disculpe? El jueves nos toca. ¿El jueves? Sí. Licenciada. Muy bien, licenciada, gracias por su comprensión y... No tenga pena, hoy. Disculpa por la molestia. No tenga pena. Sí, Juan, ¿qué le puedo servir? En mi caso me pasó algo similar. Yo lo envié justo a las 9:20. Todavía estaba completamente fuera de tiempo. Porque usted tenía que haberlo mandado a las 9:10. A esa hora lo tuvo que haber mandado. Y 10. Sí, pero ahí en el Classroom mire, dice usted se pasó 21:20. Va, por eso le digo una cosa, usted se pasó de la hora. Los que no llegaron fueron los que se pasaron de las 9:20.
Eso es, si se pasó es porque está después de las y 20. Yo se los dije a ustedes y les digo, esto es una máquina que tiene un reloj, una máquina a la cual se programa. No es como ustedes están acostumbrados que cuando uno ya va para afuera, ustedes, ahorita voy y van a entregar el examen cuando ustedes quieren. Yo honestamente, la única manera en que puedo solucionar el examen es hacerlo oral. Si usted quiere hacer el examen oral, perfecto. Es lo único que puedo hacer. Yo ya no puedo repetir el examen. Y se lo dije, Entonces, observen los tiempos. Decía fecha de entrega, es decir, decía 9:20. ¿Sí? Y yo lo envié justo a las 9:20. Vaya. Sí se envió el formulario. Si le digo una cosa, si el formulario decía, yo se los dije la vez pasada, traten el formulario, le quiero contar una cosa, el formulario no decía 9:20, el formulario decía 9:10. 9:10, para que todavía tuvieran 10 minutos para que llegara, porque se cerró por completo a las 20. El tiempo que usted se pasó, el tiempo que quiso. Esos son los problemas. Que ustedes estaban 5 minutos antes, y para los que se metieron al examen saben que 5 minutos antes estaba abierto el examen. Bueno, perdón, yo creo que en este sentido, compañeros, ustedes tienen que evaluar esa situación del tiempo. Es que si no... O sea, no es culpa de la catedrática, sino que es culpa de ustedes, porque ustedes tienen que enviar el examen unos 10 o 5 minutos antes, no esperar hasta que llegue la hora a ver si la última pregunta les sale buena. Nada, ese es el problema. Ajá. Porque el formulario decía que yo daba 40 minutos y comenzó a las 8:30. Los 40 minutos eran las 9:10 y usted los mandó y 20, fuera de tiempo por completo. Sí, Sirian Hermilia, ¿qué manda? Sí, Ligda, buenas noches. Fíjese que yo me identifico con la compañera Jennifer Fabiana. Yo tuve problemas con el internet y a mí me sacó 2 veces del sistema y tuve que otra vez hacer mi examen. Pues ojalá que me haya aparecido nota porque me sacó 2 veces, licenciada, y era tema de internet y yo lo mandé, recuerdo que lo mandé a las 9. ¿Cuál es su carnet? 2008 21976. 2008 21 976. Usted de la sección A. Sí, licenciada. Usted sí tiene nota. Ah, sí tengo, pero, o sea, yo el tablero Sirian Hermilia, sí tiene nota. Sí, licenciada, gracias. Eso quiere decir que usted lo mandó en tiempo. Sí, pero tenía duda porque, como le vuelvo a repetir, porque el internet me falló y yo hice 2 veces el examen. Mire, pues, los que mandaron el examen en tiempo, los exámenes llegaron. Y usted tiene nota, tiene examen. Ahora, bueno, los que se pasaron de las I-20, que ya no era el tiempo que se tenía, el examen no llegó, porque, como les dije, esto es una máquina, pues. Sí, Ever, Josué, Sunun, ¿qué gracias, manda? licenciada, buenas noches. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas noches, es un gusto saludarle. Gracias. Licenciada, yo solo quisiera tener conocimiento si mi examen llegó, porque también aquí en este sector hubo problemas de internet. ¿Qué carnet es? 2010-14098. Sunun Méndez, sí tiene nota. Gracias, licenciada, feliz noche. Licenciada, perdone. Sí. Licenciada, ¿podría revisar mi número de carnet? Como a mí no me lo solicitó para verificar. Es que usted me está diciendo que lo mandó a las I-20. Entonces, si me mandó a las I-20, por eso yo no le pregunté, pero ¿cuál es su carnet? 2014-02-195. 2014-02. Fíjese que el problema suyo es que usted no está en la A. Usted no en la sección A, que es en las que estamos, hay carnet 2014-02, usted me está diciendo 505. No, 195, 195. 2014-02-195. A 195. No, usted no tiene ergueta, usted no tiene nota.
Argueta Ishkanil Juan. Es que usted la mandó después. Usted mismo me está diciendo que la mandó a las 9:20. 9:20 ya había terminado. O sea, Es que según... el tiempo para hacer el examen era 40 minutos. 40 minutos comenzó a las 8:30, para las 9 es media hora. Para las 9:10 son 40 minutos. Para las 20 que usted la mandó era 60 minutos. Ya estaba completamente fuera del tiempo. Eran 50 para las 9:20. No eran 50. Entonces yo lo único que le ofrezco es lo siguiente. La única manera en resolver eso es que yo le repito el examen oral. No puedo hacer otra cosa. El examen no llegó. Y no llegó simple y sencillamente porque no lo mandó en tiempo. O sea, las instrucciones se las pasó de largo y eso precisamente es el resultado. Yo no le puedo repetir el examen. No, por mí no hay ningún problema, licenciada. Solo quería aclarar porque pero sí le digo una cosa. Haga caso. 9:20. Haga caso en los tiempos, porque yo le digo una cosa. Hoy se lo voy a repetir. Pero esto no vuelve a pasar en el segundo parcial, porque usted claramente no observó el tiempo que yo le di. Y como esto es una máquina, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Que es una máquina y tiene un reloj. Y el reloj cuando dice ya no entra, para. Y todavía los que se pasaron 1 minuto, el examen llegó. Los que se pasaron 2 llegó. Los que se pasaron 3 minutos ya no llegó. Eso sí ya no llegó. Licenciada, buenas noches. Les saluda Jairo Chávez. Pero perdóname, Jairo, fíjese que aquí estaba hablando André López, había levantado la mano. De acuerdo. Pues si usted me espera un momentito, vamos a... Sí, André. Buenas noches, licenciada. Solo una consultita. A los que sí nos apareció de tarea entregado y el número de las preguntas correctas, nosotros sí tenemos nota, ¿verdad, Lica? Pues espérense, eso lo vamos a saber hasta que yo suba las notas. Ellos que tienen el problema en particular, si ustedes lo mandaron normal, eso se fue normal, pues espérenme un ratito, si no ha pasado ni siquiera una semana y les soy honesta. Son 324 aquí, 327 en la otra sección. O sea, aunque yo me quiera hacer mico, lo tengo que hacer despacio, pues. Sí, Lica, yo entiendo. Muchas gracias, muy amable, Lica. Bueno, Lica, sí, una cosita, si no apareciera la nota, sí podemos... No nos adelantemos. Si usted hizo su examen, lo mandó en tiempo, usted no tiene ningún problema. El que tiene problema es el que no lo manda en tiempo. Ok, Lica. Muy amable, gracias, Lica. Sí, Jairo, ¿qué manda? Jairo Estuardo, ¿qué manda? Sí, licenciada, disculpe para consultar si me aparece nota a mí, disculpe. La verdad es que usted lo mandó en tiempo. Si lo mandó en tiempo, llega. Si no lo mandó en tiempo, no. Pues, me recuerdo que sí, la verdad. Bueno, entonces cuando yo suba la nota que va a ser el domingo, usted chequea. Y si no es porque no llegó el examen. Pero, ¿y el extemporáneo cuándo es? Sí, pero hay que ver, si usted no lo mandó, no tiene extemporáneo. Yo, perdóneme, pero no les puedo repetir el examen a todos, pues. ¿Y será que puede verificar? Soy 2016. No, pero usted tiene que saber a qué hora lo mandó y tiene que saber qué le puso el sistema. ¿Qué le puso el sistema? Pues... Ahí le tuvo que decir si fue entregado o no. No dice que entregué tarde. Solo dice ¿Sabe cuál es el punto, licenciada? Lo que pasa es que usted está atendiendo a algunos y todos quieren. No, entonces que se esperen porque ¿sabe cuál es el problema? El problema es que esto es para unos, ahora resulta que todos tienen problemas, ¿no? La cosa no es así. Entonces que se esperen a que yo termine de calificar. Sí, de acuerdo. Sí, a mí me parece en tarea entregada, no aparece. Entonces si tiene tarea entregada, llegó. A ellos les decía no entregada y ellos lo saben. Ese sistema es inteligente, más inteligente que uno. Sí, tiene razón. Muchas gracias, licenciada. No tengan pena. Bueno, entonces si ya no hay nada más, pasen feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.